Lo que está ocurriendo al interior de la democracia cristiana y esta grave denuncia que se hace a Fuad Chahín, expresidente de esa colectividad, también convencional constituyente, que luego es retirada por el presidente del partido. Y vamos a conversar con Fuad Chahín precisamente. Justamente. Fuad Chahín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, pues muchas gracias, gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Oscar? Tanto tiempo, gusto verte. Muy bien. A ti y a todos los auditores de Inicia Radio. Gracias, Fuad. Estamos también a través de Radio Corporación y 51 estaciones a lo largo de todo Chile para preguntar. Primero vamos por la acusación de administración desleal. Se supone que hubo venta de algunos inmuebles del partido y que se habrían pagado comisiones fuera de mercado, en fin, por ahí va la acusación. Al menos lo que quisieron plantear en una primera presentación judicial que luego el presidente del partido, Felipe Del Pin, retiró. ¿A qué se refiere, Fuad, esto que están insistiendo una parte de la mesa directiva de la democracia cristiana? Bueno, previo a poder abordar tu pregunta, que lo voy a hacer en profundidad, la verdad es que primero llama mucho la atención. Yo hace 1 año y medio que no soy presidente del partido y se presenta esta querella a tres semanas de un plebiscito en que tengo una discrepancia con lo que ha resuelto la oficialidad del partido, y además una querella que se envía a un medio de comunicación para que haga un reportaje antes incluso que sea proveída por el tribunal y que yo tenga conocimiento y que sea declarada admisible. O sea, es evidente que aquí había una motivación para generar un efecto comunicacional en mi contra, y sobre hechos que son absolutamente falsos. Primero, lo que a mí me correspondió hacer es ejecutar un acuerdo que tomó el Consejo Nacional del Partido en enero del año 2019 y que también ratificó la mesa directiva del partido, que era un proceso de gestión de inmuebles que incluía algunas enajenaciones, compras, ¿no es cierto?, que se alcanzó a ejecutar muy parcialmente, porque, entre otras cosas, tuvimos la pandemia, estallido social. De hecho, el único inmueble que se alcanzó a vender fue la sede de la Florida, y que además, ¿no es cierto?, en todo este plan, Felipe Del Pin era miembro del Consejo y la directiva y lo aprobó. Tanto así que, por ejemplo, en el inmueble de la Florida, que es uno de los que teóricamente se cuestiona, que fue el único que se vendió, ese estaba tasado un poco más de 140 millones de pesos. Nosotros lo que hicimos fue plantear que se desarrollara ahí un proyecto inmobiliario. En ese marco, ¿no es cierto?, la mesa directiva del partido me autorizó a venderlo en 355 millones de pesos a la autorización por acta de la mesa, y a mí me correspondió ejercer acciones porque se retrasaron la ejecución del contrato prometido, porque había una promesa con todas estas operaciones, ¿ya? Y bueno, al final logramos subir a 380, y luego entre pito y flauta logramos recibir 530 millones de pesos. Para eso tuvimos que asumir nosotros el pago del proyecto inmobiliario, no una comisión por intermediación, no un corretaje, como uno dice cuando alguien que compra y vende, sino que acá lo que se tuvo que generar fue todo este proyecto inmobiliario con la obtención de los permisos, los planos, los estudios de título, la gestión de compra, los colindantes, los permisos de edificación, que al final nosotros, en un principio, digamos, con el precio original, iba a asumir todos los costos el comprador, y logramos nosotros aumentar aún más el precio y asumir nosotros esos costos, y con esos costos ya descontados logró el partido recibir líquido 530 millones de pesos. ¿Qué daño patrimonial puede haber si, gracias a la defensa ante el tribunal arbitral, que era el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, y luego una renegociación, logramos que una sede que costaba 140 millones le generara líquido al partido, libre de todos los gastos, 530 millones de pesos? Esa es la primera gran mentira. Aquí no estábamos hablando de una comisión de intermediación, sino que efectivamente era la elaboración y la gestión de todo un proyecto inmobiliario que permitió este aumento considerable de la plusvalía de este bien. Y luego hay otros inventos, es que yo conocí a unas personas por un inmueble que ni siquiera se vendió, de la Escuela de Derecho de la Chile, que éramos compañeros. Yo la verdad no los conocía ni pelea perro, y me llamó tanto la atención que, revisando con el RUT en Poder Judicial, ninguno de ellos había estudiado Derecho de la Chile, habían estudiado 2 en la Central y 1 en la Santo Tomás. O sea, así de ridícula era la información, y por lo tanto los hechos no tenían ninguna veracidad. Tanto así, Oscar, perdón que me extienda, que luego que yo renuncié, la presidenta Carmen Frey creó una comisión para poder hacer un análisis
de este proceso, porque claro, usted sabe los rumores, las cosas, y que creó una especie de comisión de notables, ¿no es cierto?, que aprobó el Consejo por unanimidad y creó esta comisión y elaboró un informe. ¿Y cuál fue la conclusión que le entregó a la directiva? Yo ya no estaba, pero me la comunicó a mí también como expresidente del partido. Primero, que no había daño patrimonial. Segundo, que no había responsabilidades personales y que sí había cuestiones de desprolijidades internas que de alguna manera esos procedimientos debieron haberse desarrollado de mejor manera. Entonces, yo sinceramente creo que ante hechos tan contundentes, lo dijo ayer Andrés Saldívar, uno de los integrantes de esa comisión, en un diario de la tarde, y además, ¿no es cierto?, se lo comunicó a Andrés Saldívar y a Alex Absolomovich, dos de los integrantes de esta comisión en su momento, a el presidente Felipe del Pin cuando les consultó, y esa fue una de las motivaciones por las cuales él se desistió, además de porque no tenía ni siquiera antecedentes de la presentación de la querella, porque él sabía que no tenía ningún sentido y que era descabellado. De eso quiero preguntar, Fuad, porque es bien raro, al menos desprolijo, a propósito de una palabra que usted acaba de usar, que el presidente de un partido entrega un mandato y luego le presentan una querella y él la firma y no sepa de qué se trata y no sepa que efectivamente esta querella va con nombre y apellido en contra de Fuad Chahín, en este caso el presidente, por una acusación tan grave, porque en definitiva están imputándole elementos y delitos de corrupción finalmente. Por lo tanto, el manejo de la honra, el cuidado con la honra de las personas, el imputarle delitos de esta gravedad. Felipe del Pin comete un error en este sentido y entiendo que retrotrae, esto es lo que ha dicho también la tercera vicepresidenta de la ADC, Yana Proboste, que se desiste de la querella luego de haber hablado con usted respecto de esa misma querella. Bueno, los hechos son de la siguiente manera. Yo, la misma noche, digamos, que se presentó la querella y que yo me vi sorprendido, un cercano al presidente del partido me llamó para decirme que Felipe del Pin no tenía conocimiento de esto, que se había enterado también por la prensa y que él estaba dispuesto a desistirse, pero obviamente que naturalmente a él le preocupaba que yo ejerciera acciones criminales en su contra, y lo que me planteó es que quería, digamos, reunirse conmigo y nos reunimos. Yo me junté al día siguiente y él lo que me explica es que efectivamente él había dado un mandato amplio previo. Aquí él no firmó la querella, ¿ya? La firmó solo el abogado en representación de él en función de un mandato amplio, que él no tenía conocimiento. Me contó esta conversación con los miembros de la comisión del partido que hizo una evaluación de la ejecución de los inmuebles, y él me dijo, mira, dentro de la directiva hay personas que realmente están en una situación bastante incomprensible, me dijo, y es probable que a mí me cueste la presidencia del partido esto, y yo lo voy a hacer porque la verdad es que no estoy dispuesto a que efectivamente ocurran hechos como que se presente una querella sin mi consentimiento, sin mi conocimiento, abusando de un mandato que yo le di efectivamente a los abogados, ¿ya? Y además por hecho en que yo tengo claridad, digamos, de que no hay, no hay razón, no hay causa como para poder imputar estos delitos. Entonces, él lo hizo y prestó este sentimiento, se presentó ya el día de ayer, y claro, digamos, lo que estamos viendo hoy día es la reacción de una parte de la mesa, porque la verdad es que esta decisión ni siquiera se tomó en la mesa. Aquí hay dos vicepresidentes, Giovanna Pérez y Yanni Rivera, que han sido excluidos de todas las conversaciones, digamos, incluso al respecto. Y este ya es un problema dentro de la mesa. Yo no tengo mayor opinión respecto a aquello. Yo me quedo por lo menos completamente, digamos, tranquilo desde el punto de vista de que el presidente del partido me señala, no tengo por qué dudar, de que él no tenía conocimiento de esta querella, y se desistió, que es un hecho concreto, digamos, que avala esa declaración inicial. Lo que sí es que alguien debe haber instruido a los abogados, no creo que los abogados por sí solos se le haya ocurrido, alguien de la mesa directiva, alguien debe haberle dado esta instrucción, ¿no es cierto? Es impensable que un abogado actúe de esa manera. Yasna Proboste, porque ayer ella salió a entregar declaración en el Senado diciendo que insistían en la presentación de la querella. La disputa entre Yasna Proboste y Fuad Chahín es conocida por quienes descubrimos política y fundamentalmente el Congreso hace ya harto tiempo. ¿Es Yasna Proboste, usted cree, la responsable de insistir en esto y en esta acción judicial en su contra? Lo primero es que yo no voy a decir que ella fue la que dio las instrucciones a espalda del presidente del partido sin tener una prueba concreta. Yo no voy a actuar con la misma responsabilidad con que otros actúan, ¿no es cierto? Pero es evidente que ella es la que ha liderado este
proceso, de alguna forma, día, por lo menos, que yo creo que quedó al descubierto ayer, ¿no es cierto?, de tratar de hacer imputaciones de delitos cuando no los hay, ¿ya? Y eso es evidente, ha quedado claramente demostrado, y yo le invito a que si ella tiene alguna cosa que lo haga a título personal, que lo haga ella, ¿ya? A mí me parece que eso es lo que corresponde. Si ella tiene alguna duda, que presente alguna acción a título personal, pero creo que utilizar la institucionalidad del partido para intentar algo así me parece que es un signo de descomposición tremenda. Y además, ¿no es cierto?, es evidente que aquí estamos ante una maniobra. Tú eres una persona que conoce mucho este tema de los medios y conoce mucho cuando se quiere generar un hecho comunicacional. A 3 semanas del plebiscito, ¿ya? Hace 1 año y medio que no soy presidente del partido. Y cuando una querella, antes de proveerse y por lo tanto ya presentada al tribunal, antes que incluso caiga la primera resolución sobre esa querella, de declararla admisible o no, se le entrega un medio para que haga un reportaje, y minutos antes de que salga el reportaje me llaman para decirme: usted qué reacciona, la querella, qué querella, ¿ya? O sea, es evidente que aquí hay una operación comunicacional, y se hace además a la espalda de quien aparece como el que interpone esta acción, que es el presidente del partido. O sea, realmente una cosa insólita. Yo digo, ¿qué es lo que viene después de esto? Que te contraten un sicario y te manden a matar, ¿ya? A mí me parece que esto es una forma que es más bien propia, yo diría, de actuar de las mafias que de la política. Digamos, los partidos siempre hay a veces mañas, es dura, es ruda, pero otra cosa, digamos, es llegar a estos niveles, digamos, que a mí me parece que son simplemente escandalosos lo que estamos viendo. Bueno, por último, saliendo un poco de esta situación más personal y también partidaria, ¿qué le parece la propuesta de acuerdo a la que arribaron los partidos oficialistas? Usted fue convencional de la Democracia Cristiana, el único convencional de la DC en la constituyente, y está por el rechazo. ¿Qué le parece este intento de los partidos oficialistas por tratar de salvar el plebiscito el 4 de septiembre? Un manotazo de abogado que yo creo que no va a tener ningún efecto, porque la gente no es tonta, se da cuenta cuando le quieren meter el dedo en la boca. Aquí lo que se plantean son cambios que son absolutamente cosméticos, ¿no es cierto?, de aspectos que son accesorios, y los problemas que tiene este texto constitucional son estructurales, y ninguno de esos problemas estructurales se corrige. Pero además de eso, porque este acuerdo no implica nada, ¿ya? Toda vez que para poder hacer esos cambios se requieren quórum alto, 4/7 o 2/3, y si es 4/7 más referéndum, y siempre consulta indígena por artículo 66, y en las normas que dicen relación con las autonomías territoriales indígenas, va a ser a requerir el consentimiento indígena. De hecho, se propone modificar la norma de consentimiento indígena, y curiosamente, cuando entra a regir esta nueva constitución del día 1, para poder modificar esa norma se va a necesitar el consentimiento indígena. Entonces yo me pregunto, ¿va a dar el consentimiento los pueblos indígenas para que no tengan que prestar su consentimiento, y que solo esté acotado a el ámbito territorial? A mí me parece que eso ya es absolutamente impensable, y por lo tanto esto más bien parece un acto de propaganda que un acuerdo político serio. Muy bien. Fuad Chahín, expresidente de la Democracia Cristiana, conversando aquí y ahora a través de Inicia Radio y Radio Corporación, las 51 estaciones a lo largo de todo Chile, también en la televisión abierta en Santiago, el 15.2 y el 15.3. Fuad, muchas gracias, muy buenas tardes.